Ok, entonces hoy vamos a terminar el punto que eran los principios para una redacción clara en el nivel de léxico. La semana anterior nosotros trabajamos los tres primeros puntos: el uso de términos sencillos, evitar locuciones innecesarias y los usos incorrectos del gerundio. En la clase de hoy vamos a terminar estos tres aspectos. La cuarta recomendación es utilizar verbos antes que sustantivos o incluso ciertas perífrasis verbales. Por ejemplo, muchas veces nosotros utilizamos sustantivos como para empaquetar o comprimir conceptos muy abstractos y complejos en palabras individuales. Y además, los sustantivos tienen esta característica de que nos dan como formalidad. Entonces nosotros, por ejemplo, preferimos palabras como sometimiento, ¿verdad? En lugar de decir el verbo someter. O liberación en lugar de decir liberar. O bien conversatorio en lugar de decir conversar. Estos sustantivos no tienen nada de malo en sí mismos. Lo que pasa es, como siempre, que su abuso puede culminar con un texto sumamente complejo, intrincado y como muy conceptual, así como muy distante, lejano de la experiencia concreta del lector. Entonces, por eso tenemos que evitar el uso excesivo de ese tipo de sustantivos. Por otro lado, este fenómeno también se manifiesta en que a veces nosotros utilizamos muchas perífrasis verbales en lugar de un verbo simple. De nuevo, con todo el afán de darle formalidad u oficialidad al texto. Entonces, muchas veces decimos, bueno, se hace entrega del documento oficial, cuando podríamos decir, bueno, entrego o se entrega el documento oficial. O se extendió una invitación para todas aquellas personas interesadas, en lugar de decir se invita a todas aquellas personas interesadas. Nuevamente, el abuso de estas fórmulas más extendidas recarga el texto y lo ideal es utilizar verbos para puntualizar la acción. Cuando nosotros utilizamos muchas de estas fórmulas, el texto se ve excesivamente solemne y rígido, que era precisamente uno de los errores que corregíamos en sesiones anteriores. Por ejemplo, acá se efectuó la firma del convenio de cooperación entre el Ministerio de Justicia y la Junta Administrativa para el ofrecimiento de beneficios económicos y culturales con miras al crecimiento profesional de las personas inscritas. Acá no tendríamos por qué estar diciendo se efectuó la firma del convenio. Y también para el ofrecimiento de beneficios económicos y culturales, ofrecimiento es un sustantivo innecesariamente solemne ahí, con miras al crecimiento profesional de las personas inscritas. Una alternativa mucho más recomendada es simplemente decir, se firmó el convenio de cooperación para ofrecer beneficios económicos y culturales para el crecimiento profesional de las personas inscritas. Mantenemos incluso las mismas palabras, lo que pasa es que cambiamos estas fórmulas, estas estructuras y estos sustantivos por verbos. Por ejemplo, veamos este segundo caso. Se realizó la devolución de los resultados a las autoridades de cada unidad académica y se efectuó el envío al correo institucional de cada estudiante. Son sustantivos innecesarios porque de manera muy precisa podríamos decir se divulgaron los resultados a las autoridades y se envió al correo institucional de cada estudiante participante un perfil diagnóstico. Sustituimos estas locuciones y estas estructuras extensas por verbos más puntuales. Y por último, por ejemplo acá, los crecientes flujos de la IED hacia las zonas francas han significado un aumento de los recursos que salen del país. A ver, han significado un aumento, lo que quiere decir es que han aumentado los recursos que salen del país. Y esta es una estructura mucho más puntual. Los crecientes flujos han aumentado los recursos que salen del país. Lo ideal es eliminar en la medida de lo posible estas estructuras que son con sustantivos, este abuso de sustantivos o formas verbales muy extensas,
por verbos más puntuales. Ajá, entonces aquí está la recomendación, priorice el uso de verbos, pues indican la acción de manera precisa y además los verbos nos requieren a nosotros señalar el agente de las acciones, que era precisamente una recomendación que veíamos antes. Entonces, al utilizar un verbo se favorece aquella estructura que yo les recomendaba de el sujeto, el verbo y luego los demás complementos, que era la más clara. Vamos con los ejercicios, entonces vamos a hacer 3. Ok. Acá vamos a proponer un verbo más sencillo para las siguientes perífrasis verbales. ¿Cómo diría usted de forma simple poner en consideración con un verbo? Considerar. Considerar. Dar Ujú. comienzo. Comenzar o empezar. Excelente. Llegar a la conclusión. Concluir. Poner en manifiesto. Manifestar. Hacer entrega. Entregar Hacer envío. y enviar. Enviar. Ujú. Estas son clásicas. Estos en todos los oficios, en todas las cuestiones administrativas, llegamos a la conclusión, se hace el envío, se hace la entrega, son clásicas y vemos que se pueden fácilmente sustituir por un verbo. Hagamos Mm. esta otra. Estar en colaboración, Colaborar. poner en práctica, Practicar. contar con la participación, eh, Participar. Contar con la participación, ajá, sí. participar o contar con, puede ser alguna, ¿verdad? De las dos. Hacer el Ajá. cambio. Cambiar. Estar en correspondencia, Corresponder. dar orden, Ordenar. excelente. Ujú. Ujú. Visita de inspección, Inspeccionar. conceder una autorización, Autorizar. dar continuidad, Continuar. hacer uso de, Usar. ser de aplicación Aplicar. y dar aviso. Avisar. Excelente. Ujú. Muy bien. Ahora vamos a sustituir los sustantivos que usted detecte acá por verbos correspondientes. En el caso del sector de la manufactura, se observa una importante transformación en los últimos 30 años, ya que la producción tradicional muestra una migración hacia a una de mayor contenido tecnológico. Yo cambiaría se observa por observamos, no sé, se Ujú. observa una importante. No me molesta tanto, ya que la producción tradicional muestra una migración, ya que la producción tradicional migra hacia una de mayor contenido tecnológico. Exacto, ¿verdad? Justamente ahí donde la señaló es donde están las cuestiones que se podrían simplificar. Una alternativa es el sector de la manufactura se ha transformado de manera importante, se ha transformado y, como lo mencionó, ha migrado hacia una de mayor contenido tecnológico. En esta, El crecimiento está sujeto principalmente del comportamiento del comercio internacional y la inversión extranjera directa. Eh, no está mal. ajá, ¿Cómo se sí, podría decir? depende. El crecimiento depende principalmente. Exacto, Ujú. exacto. Y en esta, Una alternativa es el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a promover el desarrollo productivo y el empleo de los sectores poco beneficiados por la apertura comercial. Hmm. Políticas públicas orientadas. Diseño e implementación. Una alternativa es diseñar e implementar políticas públicas que se orienten o que promuevan, perdón. ajá, que promuevan el desarrollo productivo. Claro, Ujú, entonces, ¿qué vemos? A ver, la mayoría del tiempo nosotros nos topamos con textos que son así. No es que estén mal, pero ujú. ciertas partes por verbos se agilizan. En esta, En contraste, el gasto del gobierno mostró una reducción sistemática y representó un aporte cercano a cero en 23. Eh, Qué difícil, porque es una frase que suena completamente bien y que yo la podría leer y no verle ningún problema. No sabría cómo simplificarla. Mostró una reducción sistemática.
El contraste, el gasto del gobierno se redujo sistemáticamente y se ha reducido. Ajá. Se Ujú. redujo de forma sistemática, sí, se ha Ajá. reducido sistemáticamente. Ajá, claro que sí. Y creo que esta es la última. El entorno mundial se caracteriza por conflictos geopolíticos con posibles afectaciones negativas para los beneficios que el país ha obtenido a través de la reubicación de empresas. Afectaciones negativas, posibles afectaciones negativas, conflictos geopolíticos. eh, no sabría cómo reducirlo, cómo simplificarlo, posibles afectaciones negativas. Que Ajá. podrían afectar negativamente. Ujú. El entorno mundial se caracteriza por conflictos geopolíticos que afectan negativamente. Ujú, O, ¿verdad? Es una alternativa. De nuevo, es como usted me decía, nosotros estamos muy acostumbrados y especialmente en el ámbito académico, este tipo de sustantivos y fórmulas se ven bien. ujú, Entonces, lo que hay que hacer es balancear el uso de estas estructuras con verbos más puntuales. ujú. Ahora, el siguiente punto es el famoso adjetivo mismo, que este es otro que me saca la tóxica, ¿verdad? Este todo mundo lo dice ahí en Telenoticias y en todo lado, en todos los noticieros y en internet, en cualquier publicación usted se lo encuentra. A ver, el término mismo tiene dos usos correctos. El primero es un como identificador. En este caso es como un sinónimo de igual, así tal cual. Por ejemplo, todos los hermanos tienen la misma nariz. Eso es decir, todos los hermanos tienen la nariz igual. Yo tengo una blusa del mismo color. Eso es decir, el color de mi blusa es igual. O la pizza a la leña es otra cosa, no es lo mismo. La pizza a la leña es otra cosa, no es igual a la demás, a las demás pizzas. Entonces, acá vemos que aunque cambiamos un poquito la estructura, se puede sustituir perfectamente por igual. Está bien. El segundo uso correcto es como un intensificador. En este caso mismo nos añade un énfasis. No es lo mismo decir usted puede hacerlo a que yo le diga no, Franklin, pero es que usted mismo puede hacerlo. Le estamos añadiendo más intensidad a la frase. Estamos incluso enfatizando, ¿verdad? Que usted está a cargo de la acción. O, mira, ya me envió el correo. No, 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 ya mismo se lo mando. Ya mismo se lo mando. O empiece a ganar hoy mismo en todas estas estafas, ¿verdad? Empiece a ganar, no, no es lo mismo, empiece a ganar hoy mismo. En estos casos, el mismo es correcto porque es, de nuevo, este intensificador. Cuando no se utiliza mismo como un pronombre para referir a un elemento previo. Mismo no sirve, no está hecho gramaticalmente para establecer estas relaciones con elementos previos. Para esta finalidad, nosotros tenemos otras palabras en la lengua, por ejemplo, este, esta, estos, estas, quién, quiénes, el cual, la cual, los cuales, las cuales, que sí nos permiten establecer vínculos, los famosos relativos que veíamos con los usos de la coma. Por ejemplo, debe enviar el correo electrónico cuanto antes y el mismo debe indicar su número de contacto. Ya dijimos que mismo no se utiliza para referir a elementos previos en la oración. Entonces, este uso es incorrecto. La forma correcta es debe enviar el correo electrónico cuanto antes y este debe indicar su número de contacto. O bien, el cual debe además indicar su número de contacto, entre otras alternativas. Entonces, nunca en la vida vamos a utilizar mismo para referir elementos previos en la oración. En esta misma línea, entonces, nos topamos nosotros con frases, bueno, párrafos, textos. Por ejemplo, el Departamento de Inteligencia Comercial genera información estratégica para facilitar la toma de decisiones. El mismo identifica la demanda de los productos prioritarios del programa Descubre. A ver, no, ningún mismo. Este identifica la demanda de los productos prioritarios. Los departamentos legales auxilian a las instituciones en delimitar las potestades legales para cumplir sus objetivos. Para la conformación de los mismos, las entidades recurren a la contratación externa.
¿Para la contratación de qué? De los departamentos legales. Entonces, no vamos a poner los mismos porque mismo no es para aludir a elementos previos. ¿Qué decimos? Los departamentos legales. Ujú. Y, por ejemplo, para su conformación, las entidades recurren a la contratación externa de consultores. O bien, para la conformación de estos, para la conformación de estas instancias, hay otras alternativas, el toque está en no usar mismos. O bien, en este caso, los recursos financieros a disposición de los programas son variados, numerosos, y los mismos se pueden clasificar según tipos de financiamiento. A ver, aquí yo no estoy diciendo y los recursos mismos, y tampoco estoy diciendo y los recursos iguales se pueden clasificar. Evidentemente, este mismos hace referencia a qué? A los recursos financieros. Yo no lo puedo utilizar para aludir a un elemento previo. ¿Cómo lo puedo sustituir? Los recursos financieros son variados, numerosos, y estos se pueden clasificar según tipos de financiamiento. Incluso acá, como es tan breve, y se pueden clasificar. No hay necesidad de estar a veces incluyendo mismo con esta idea de dar formalidad nuevamente, ni para estar enlazando con elementos previos. Entonces, ahora vamos a los ejercicios. Vamos a hacer 6. Yo traía 6 y 6, entonces vamos a hacer los 6 suyos. Vamos a corregir los usos del término mismo en estas oraciones. ¿Cómo quedará la primera? Listo. Este tipo de coordinaciones son valiosas para un aprovechamiento óptimo de los recursos, aunque la implementación de estas no es sencilla. Ajá. Ujú. Este Consulta. tipo exactamente, este tipo de coordinaciones son valiosas. Entonces, claro, aunque la implementación de estas coordinaciones no es sencilla. Otra alternativa es, aunque su implementación no es sencilla, la Ujú. implementación de este tipo de coordinaciones. La dos. Tal vez esa es mejor para no usar este y estas. Ajá. ¿Cómo queda la dos? Este órgano fue creado para facilitar el comercio según los acuerdos de la OMC. El mismo promueve la coordinación. Incluso casi que quitaría por completo y empezaría en promueve la coordinación. Casi que es innecesario poner otra palabra. Exacto. Este órgano fue creado para Ujú. facilitar el comercio según los acuerdos con la OMC y promover la coordinación interna y la aplicación de compromisos. Acá se podría poner incluso una coma, ¿verdad? Eso le iba a preguntar, un punto y coma o una coma. Una coma. Ujú. Ajá. Para facilitar el comercio, promover la coordinación y la aplicación de compromisos. Ujú, Claro, hasta se puede simplificar, pero de pronto nos topamos estas estructuras. Una ujú, solución que yo puse fue este. La tercera, ujú. Los elevados niveles de inseguridad amenazan la economía nacional, especialmente en zonas más vulnerables, y los mismos están asociados por el crimen organizado. Los mismos se refieren a los niveles de inseguridad y estos están asociados por el crimen. ajá, y estos están asociados y están asociados con el crimen organizado. Muy bien, la Ujú. cuatro. Asimismo, se indicó que las capacidades del recurso humano son limitadas en todas las instituciones, lo que impide que las mismas avancen al mismo ritmo, lo que impide que avancen al mismo ritmo. Excelente. Muy bien. La cinco. Los consejos ministeriales son otro recurso político clave. Los mismos toman decisiones, estos toman decisiones o toman decisiones incluso. Ajá. Acá yo puse los cuales toman decisiones, también es otra alternativa. Y la última. También se mencionó la dificultad para acceder a datos desagregados entre instituciones, ya que los mismos están disponibles, eh, ya que estos están disponibles o ya que están disponibles. Excelente. Ujú, Ujú, ya que están disponibles. ujú, Hagamos estas tres más y ujú. seguimos. El comercio es un sector que tiene un alto peso relativo en la economía del país, pues representa casi una cuarta parte. Ujú. Excelente. La ocho.
La violencia delictiva ha provocado una crisis de seguridad ciudadana y los niveles actuales de la misma superan. Se Ajá. elimina Y sus niveles actuales sus. Ujú, superan ampliamente los de la historia reciente. Y la última, ujú. Los consumidores en el país continúan siendo pesimistas en este aspecto, ya que la mayoría de los mismos, ya que la mayoría considera que sus ingresos. Ujú, ya que la mayoría considera. Muy bien, en esta, por ejemplo, los hogares de menores ingresos destinan más al gasto en alimentación, por lo que son más sensibles ante cambios o por lo que estos son más sensibles ante cambios, pero se podría continuar así tal cual. Se identificó que el MAKE, COMEX y Procomer cuentan con 13 iniciativas para el desarrollo productivo. Las mismas presentan capacidades asimétricas en recursos humanos y capital. En lugar de las mismas pueden ser las cuales ujú. presentan capacidades asimétricas. Y por último, las exoneraciones son una herramienta de política fiscal que puede utilizarse para beneficiar sectores específicos, aunque las mismas deben aplicarse con cautela. Puede ser, aunque estas deben aplicarse con cautela. Y aquí hace referencia a las exoneraciones. De pronto, Franklin, lo que pasa con esto es que si uno está acostumbrado a escucharlo, a veces se le sale de forma automática y cuesta mucho porque está muy generalizado. La mayoría de las personas cree que es correcto. Entonces, lo que cuesta es como quitarse la manilla si uno lo tiene, el hábito. Sí, sí, a mí me pasa mucho, bueno, incluso cuando he tenido que escribir yo, a veces hay que mencionar un mismo elemento varias veces en tres, cuatro párrafos que están seguidos y uno termina diciendo el mismo o la misma para no volver a nombrar el mismo elemento. Ajá, sí, claro. Muy bien, y ahora este es el último punto que vamos a trabajar, que también es súper importante de corregir, porque suele ser no es que sea un error en sí mismo, sin embargo, tampoco aporta la claridad del texto, y es el uso de los pronombres neutros esto, eso y ello. Vamos a ver, no es que estos pronombres, le reitero, estén incorrectos, sin embargo, muchas veces los usamos en realidad por motivos de pobreza léxica en lugar de los vocablos correspondientes. Lo que pasa cuando nosotros utilizamos esto, eso o ello es que no podemos encontrar los referentes de manera expedita y, por lo tanto, impedimos seguir el hilo conductor. Por ejemplo, en 2022 retornó a la modalidad presencial la población estudiantil de la educación preescolar general básica y diversificada pública. Esto ocurrió luego de una serie de eventos que detuvieron continuamente el ciclo lectivo desde 2018. A ver, si nos ponemos estrictos, ¿qué es esto? ¿A qué hace referencia esto? Yo no sé, a la población, a la educación. Bueno, esto hace referencia, porque este es un texto pequeño, ¿a qué? Al regreso a la modalidad presencial. ¿Qué es lo que pasa aquí? Este regreso a la modalidad presencial de toda esta gente ocurrió luego de una serie de eventos que detuvieron el ciclo lectivo. Entonces, en realidad, si nosotros a lo que estamos haciendo referencia es al retorno de la gente, lo que deberíamos colocar es propiamente un término que me aclare ese referente para evitar cualquier malentendido. Entonces, en lo ideal, en la vida real, de hecho, yo evito estas estructuras siempre que yo pueda y prefiero colocar, sustituir, ¿verdad? Por otro término o por otra estrategia que ya las vamos a ver, ese segmento donde yo lo iba a poner. Entonces, antes de utilizar, en lugar de utilizar esto, eso, ello, lo anterior, lo antes dicho, nosotros tenemos como mínimo estas 5 alternativas y vamos a ir viendo ejemplos. ¿Por qué incluyo acá lo anterior o lo antes dicho? Porque a veces
no sabemos cómo conectar un montón de cuestiones que dejamos arriba. Y entonces, para terminar, entonces, por todo lo anteriormente expresado, pero mira, hay como 10 párrafos arriba, entonces se perdió la idea. Lo ideal es, ojalá, trazar bien finito la relación con el referente. Entonces, acá tenemos las 5 alternativas. La primera es incorporar un nuevo término que que indique el referente. Entonces, por ejemplo, acá, en el sistema educativo en general, las brechas de género en contra de las mujeres se han ido cerrando. En ciertas carreras se han invertido, pues cuentan proporcionalmente con más mujeres que hombres. Pese a lo anterior, la situación es distinta en las carreras STEM. Entonces nosotros analizamos, ok, pese a lo anterior, ¿a qué hace referencia lo anterior? Es que pese a que se han ido cerrando y pese a que las brechas incluso se han invertido, la situación es distinta en las carreras STEM. Una solución es entonces plantear, bueno, pese a estos avances, la situación es distinta en las carreras STEM. Pese a estas mejoras, pese al progreso en estos ámbitos, la situación es distinta en las carreras STEM. Eliminamos lo anterior y trazamos una referencia con estos aspectos positivos que se han mejorado. Entonces, incluyo estos avances. La segunda alternativa es, como veíamos en el apartado anterior, utilizar un pronombre. Esto, esta, estos, estas. La segregación vertical se entiende como la dificultad para progresar dentro de la carrera y acceder a puestos de mayor jerarquía. Esto aparece en la educación superior y se consolida en los entornos laborales. Ok, ¿a qué hace referencia esto? Esto hace referencia a que la segregación vertical aparece en la educación superior y en los entornos laborales. Si hace referencia a la segregación vertical, fácilmente yo puedo poner esta aparece en la educación superior y se consolida en los entornos laborales. Tercera alternativa, utilizar relativos, por ejemplo, lo cual, los cuales, la cual, las cuales. La segregación horizontal se define como la menor participación de mujeres en ciertos campos. Esto empieza a evidenciarse hacia el final de la primaria y se profundiza en la educación superior. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que empieza a evidenciarse? La segregación, la menor participación de mujeres en ciertos campos. Entonces, podríamos decir, lo cual empieza a evidenciarse hacia el final de la primaria y se profundiza en la educación superior. Aquí incluso, ¿verdad? Como la oración es cortita, vinculamos. Se define como la menor participación, lo cual empieza a evidenciarse en tal punto. Eliminamos estar poniendo esto, eso, ello. La cuarta alternativa es utilizar algún conector discursivo, de los conectores que veíamos como en nuestras primeras clases. Por ejemplo, la situación de las mujeres que ingresan, se gradúan y se desenvuelven en campos laborales y de investigación de las áreas STEM ha mejorado. A pesar de ello, las mejoras son lentas. Entonces, en lugar de a pesar de ello, podríamos decir, sin embargo, las mejoras son lentas. Evitar este a pesar de ello, a pesar de lo anterior. O bien, podríamos decir, a pesar de lo cual, las mejoras son lentas. También es otra alternativa. Sin embargo, pese a estos avances, las mejoras son lentas. Pese a ciertos avances, las mejoras son en términos generales lentas. Hay otras maneras de replantearlo, pero sin embargo, no obstante, nos suele ayudar un montón para evitar a pesar de ello o a pesar de lo anterior. Y por último, la última alternativa ya sería, de verdad, mejor eliminar del todo la cuestión y replantear la oración de forma que no nos veamos tentados a utilizar el ello o esto. Por ejemplo,
El INAMU ha realizado convocatorias para otorgar reconocimientos a las empresas que realicen buenas prácticas laborales para la igualdad de género. Esto se ha hecho en el 2017, 19, 20 y 22. Este texto perfectamente se podría replantear del todo. En el 2017, 19, 20 y 22, el INAMU ha realizado convocatorias para otorgar reconocimientos a las empresas con buenas prácticas para la igualdad de género. A veces incluso esto aparecen porque no tenemos el texto o las oraciones en el orden correcto. Entonces tenemos que referir a algo antes y simplemente era como de cambiar el orden. Hay muchas formas, lo importante es simplemente evitarlos, porque como puede ver, opaca demasiado el referente. ¿Estamos claros? Sí, Vamos a todo. hacer, vamos a hacer los ejercicios. Entonces, en estos creo que son 6. Entonces, en estos vamos a eliminar la estructura resaltada por alguna alternativa de las que hemos visto. Ujú. El núcleo duro de carreras de ciencias, ingenierías y tecnologías sigue siendo fuertemente masculino. Esto impacta en las posibilidades de inserción laboral. O esta diferencia, no esta... mm, un referente claro y apropiado. No sabría cómo meterlo ahí. Sigue siendo fuertemente masculino. Hay una palabra que empieza con P, esta Eh, o puede ser en general, digamos, esta predominancia, por ejemplo. mm, ok, sí. Sí, O, esta predominancia impacta en las posibilidades. Ujú, ¿verdad? Esta predominancia impacta en las posibilidades o esta particularidad, ujú, este rasgo, esta, esta mayoría impacta en las posibilidades de inserción laboral. Y me ajá, encanta que se haya quedado pensando porque justamente esto es difícil. Por algo es que nosotros mejor nada más ponemos esto. Por algo es que la gente nada más pone por eso, por lo anterior, por ello, porque claro que al cerebro le cuesta más trabajo buscar el sinónimo. Entonces, de verdad que nosotros vamos en automático. Lo ujú, que cuesta más es ir manteniendo el referente. Consejo, y como lo puede ver acá, a veces son palabras hasta generales. Estas circunstancias, esta situación, este rasgo, lo importante es por lo menos dejar un poquito más claro que simplemente decir ello o eso. En la ujú. dos. La escogencia de una carrera STEM se forma temprano en la vida de las personas. Por eso es fundamental desarrollar. Por eso, para ello, eh, El referente es escogencia de una las, carrera. ajá, ¿Cómo decimos, en otras palabras, para escoger una carrera STEM? Es fundamental desarrollar experiencias. para poder elegir una carrera de estas o... Ajá, mm, ajá. Para esta elección, por ejemplo, ¿verdad? La escogencia de una carrera STEM se forma temprano en la vida. Para esta elección, o como yo lo decía acá, como lo sugiero acá, ir de corrido. La escogencia se forma temprano y se favorece mediante experiencias o eh, es reforzada mediante experiencias relacionadas con el uso de la tecnología. sí, lo que me resulta difícil es, sé lo que tengo que eliminar, pero no encuentro la manera, ya sea o de sustituirlo o de simplemente eliminar eso y reacomodar la oración de una manera diferente. Sí, 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 sí. Es complejo, digamos, es complejo. Ujú, Porque como venimos haciendo en el ejercicio, es que hay que identificar por qué hay que sustituirlo, el referente. Ujú. ujú.
La brecha entre los que tienen habilidades relacionadas con este campo y los que no se va a ir haciendo cada vez mayor, lo cual propicia la exclusión tanto del mercado laboral. Ajá, ajá. Ujú, Esa es una solución. Perfecto. Aquí, lo cual propicia, la solución que yo planteo es la brecha se hace cada vez mayor. Entonces, estas diferencias propician la exclusión o este aumento propicia la exclusión. Esa también es otra alternativa. ujú. Un último gran desafío a nivel universitario se relaciona con la existencia de grandes brechas de género fuera del gran área metropolitana. Por ello, el reto está en asegurar que las mujeres beneficiarias de las acciones por desarrollar programas de esos espacios. Eh, el último gran desafío, grandes brechas de género. Ese por ello se refiere a esas grandes brechas. Se refiere a que Mm, está el desafío de que hay grandes brechas de género fuera de la gama. ok. Eh, Entonces, veámoslo así, Franklin, es como, entonces, como hay grandes desafíos, en el, consecuencia. ajá, Ah, ¿qué me va a decir? En consecuencia, sí. ajá, ajá, esa es una. Después, por lo tanto, en consecuencia, el reto es asegurar que las mujeres de la GAM vengan para que reciban los beneficios. Otra alternativa que yo coloqué fue simplemente eliminarlo. ¿Verdad? Bueno, un último gran desafío es este. El reto está en asegurar que las mujeres beneficiarias provengan de estos espacios. Porque Sí, si usted lo el no analiza, hace falta. exactamente, si usted lo analiza, casi que no hace falta. Una quinta, Ujú. La meta consiste en desarrollar un plan de investigación interuniversitaria sobre la inclusión en el acceso, la formación y la permanencia de las mujeres en las áreas científico-tecnológicas. Esto contiene tres indicadores, la meta y tres acciones. Ni siquiera logro identificar a qué se refiere esto. La meta consiste en desarrollar un plan de investigación interuniversitaria sobre la inclusión y el acceso, la formación y la permanencia de las mujeres. va como por aquí, como el plan de investigación. Ajá, Entonces, pienso yo que el plan, ajá. este contiene tres indicadores o Mm. porque el problema con esta es cuál es el referente, es la meta o el plan. Dije, la meta es Sí. desarrollar un plan. Entonces podría ser, esta meta contiene tres indicadores o Ujú. este contiene tres indicadores. Y Sí, creo es que vacilón. Ajá, perdón, es vacilón porque esto uno los usa entendiendo bien de lo que está hablando, pero la persona que está leyendo, al menos en esta, ya yo no sabía a qué se refería esto. es lo peor. Es lo peor, vea, todavía hablando, porque yo entiendo, uno como profe explica y ahí les enseña, hablando se entiende la gente, pero ya en lo escrito es súper complicado. Ujú, Por eso yo soy como tan enfática y les digo muchas veces cuando yo hago este tipo de cursos de redacción, es como, vean, de verdad, evítenlos, aunque sean, busquen sinónimos ahí, pero evítenlos porque la persona se pierde. Ujú. ujú. Y la última. Argüello y Valverde 2021 señalan que a un año de haberse emitido el decreto de creación de la Comisión Técnica Interinstitucional CIT, esta no se había reunido, ya que se observaba una resistencia. Ujú. Ajá. Pues Puesto que, ajá, o ya que se observaba una resistencia al cambio por algunas de las partes involucradas. Esto puesto que esta es clásica. Entonces, por ejemplo, me escriben los estudiantes, qué sé yo, por ejemplo, se escogió, para la investigación se escogió un enfoque cualitativo, esto porque se busca analizar tal y tal cosa. No, ¿cómo?
Esto porque, ¿qué no? Se escogió un enfoque cualitativo porque se analiza a profundidad tal y tal y tal cosa. Sí. Entonces, de pronto, la gente como para dar formalidad, que este es como el toque que tiene la gente, entonces ponen esto porque, esto con el fin de qué, y no es, vamos de corrido, ¿verdad? Eliminemos el esto y vamos de corrido. Y listo, hemos terminado. ¿Qué tal?